Hola, muy buenos días a todas. Qué bueno que ya estamos listas para comenzar nuestro devocional semanal y poder todas juntas sentarnos a los pies de Jesús para aprender la palabra, para seguir llevando nuestro crecimiento espiritual, alimentarnos de la verdad. Le damos la bienvenida a todas. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenos días, hermanas de Chulavista. Bienvenidas. Igualmente también a nuestras hermanas de Casa de Oración Tijuana Loma Dorada. Tijuana Loma Dorada, Supongo. La congregación. Le damos muchas gracias a Dios, ¿verdad? Por este nuevo día que vamos a empezar y también por el estudio que vamos a tener. Sí, bienvenidas a todas las que se estén conectando de otros lugares y bueno, esperamos que seamos todas edificadas como la palabra nos ha edificado también a nosotras. Seguimos aprendiendo más sobre el tema de los celos en la Biblia, con el propósito de poder identificarlos y despojarnos de tan ruin y bajo sentimiento que refleja la falta de Dios en el corazón, la falta de fe muchas veces, la falta de amor, de conocimiento, de egoísmo. Y pues es una pasión carnal, ya lo hemos visto, es algo que es pecado, pero que vive dentro de muchos corazones así muy disfrazadito. Pero hoy vamos a descubrirlo. Nuestro tema hoy, los celos en el trabajo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Padre, el día de hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Ponemos nuestro corazón, Señor. Que seas tú, Padre, hablando, Señor, a nuestra vida, Señor. Que seas tú moldeándonos, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Amén. Bueno, los celos y la envidia también, bueno, ya hemos visto que se dan en el matrimonio, hemos visto que se dan en la familia, pero los celos y la envidia también se dan en el trabajo. Y se reflejan en el sentimiento de tristeza. Hay gente que está triste porque no tiene ese puesto, no tiene el éxito, no tiene esa gracia, no sé. Bueno, realmente hay gente que se pone muy triste y eso es envidia porque pues ahí se disfraza con tristeza, ¿verdad? Pero también hay gente que se enoja, que experimenta ese enojo esa persona porque no tiene lo que desearía tener para sí sola, algo que otra persona sí posee. Y se entra en un sentido de competencia mal sano. Se pregunta, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Entonces la Escritura nos marca la envidia como un mal y un pecado que debemos saber identificar y desechar de nuestro corazón. El código de Dios fue dado para estructurar la sana, limpia y respetable convivencia de los unos con los otros, pero también salvaguarda el corazón. Dios prohíbe la envidia porque la envidia es dañina para quien la posee y altamente destructiva. Vamos a leer Éxodo 20:17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otra versión dice, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Y a esa lista que tú acabas de leer, en esta versión podríamos añadir para que nos quede más claro, porque luego dice, no, pues dice ahí la esposa, el sirviente, la sirvienta, el buey, el burro, eran las cuestiones que ahí la gente era prosperada y se notaba una prosperidad en una casa, tenía sirvientes, tenía posesiones, tenía, pues se nota la prosperidad, pero Dios prohíbe que uno codicie. En el caso en el trabajo podríamos decir, no codicies el puesto, no le codicies el sueldo a tu compañero, a tu compañera, no codicies la admiración que otros sienten por los talentos que tiene, por las capacidades que tiene, no codicies el éxito que puede tener alguna persona emprendedora, porque bueno, sabemos que la gente que es emprendedora, que tiene esas virtudes de iniciar un negocio, hay negocios que son exitosos y otros se mantienen y otros no son. Aún con todo eso, la palabra de Dios dice que no nos dejemos dominar y nos está hablando a nosotras, las que conocemos, pero también a aquellas que no conocen, porque quizá un sentimiento de envidia, un sentimiento es
tan destructivo porque viene añadido a otra, a maldad, ¿verdad? La maldad que produce malos pensamientos y malas acciones. La ley de Dios resume este mandamiento que acabamos de leer en Éxodo 20:17 como amar a Dios y amar al prójimo. Así lo resume. ¿Algo que nos quieras comentar? Pues como mencionabas, ¿verdad? Sobre la envidia, ¿verdad? Los problemas que puede causar la prosperidad del hombre, ya sea entre hermanos que conocen de la palabra de Dios y personas que no conocen, digamos un trabajo secular, ¿no? Uh-huh. La envidia que causa ver esa prosperidad en nosotros y es algo bien importante, ¿no? Porque como cristianos nosotros debemos de alegrarnos por aquellos que saben que les va a ir mejor, ¿no? Y más adelante vamos a ir desplegando, ¿no? Todos estos puntos que causa la envidia. Los celos y la envidia tienen características muy particulares. Y en Santiago 3:16 vamos a mirarlo en diferentes versiones. Me gustó mucho verlos en diferentes versiones porque nos da con mucha mayor claridad y poder identificarla, porque a lo mejor nosotros en nuestra formación catalogamos ciertas palabras de una manera, pero lo vamos a ver en una amplitud. Por ejemplo, en esta versión dice, donde existen envidias y espíritu de contienda, ahí hay desconcierto y toda clase de maldad. Entonces la palabra desconcierto se refiere a una desorganización. Cuando hay alguien que envidia que sea prosperada una familia, en este caso un trabajo, un plan de trabajo, es un agente que lleva a desorganizar, no deja que se avance. Esa persona que siente envidia es una persona contenciosa, siempre va a estar, una persona contenciosa siempre va a ver lo malo y es el antagónico de una persona que no es envidiosa, que le está yendo bien, pero es contenciosa. Esa persona siempre va a encontrar un punto para estar contendiendo. No estará de acuerdo, no estará de acuerdo, no me gusta, no quiero. Entonces produce un ambiente de así feo, tenso, porque donde puedes estar en un lugar donde se da la armonía, qué hermoso poder trabajar con un equipazo, ojalá siempre fuera así, pero a veces sí hay gente que está en contra porque no puede ver a otros prosperar, no puede ver a la persona prosperar y de alguna manera está practicando la maldad, ¿sí? Dice, donde existe envidia y espíritu de contienda. Entonces, fíjate bien, porque si eres un instrumento de bendición, pues no va a haber ni celo, ni vas a estar contendiendo. Vas a ser parte de una bendición, un crecimiento en una empresa. Qué hermoso que un dueño de una empresa pueda tener un equipazo que sorprenda en la unidad, en ideas, algo que mejore, que ayude, porque eso equivaldría a contratar más gente. Así es. A bendecir más gente, no beneficiaría a una persona. En realidad un empresario o una empresa, una persona que emprende y que le va bien, beneficia a mucha gente. Yo creo que deberemos de aprender a verlos de esa manera y bendecir a nuestros jefes, bendecir a aquellos que emprenden y que les va bien. Gracias a Dios, porque no es fácil tener una empresa. Entonces aquí vemos muy claramente las actitudes que pueden acompañar a una persona que envidia, ¿sí? Otra de las características la podemos leer en la número 2. Dice, es ambición personal, produce confusión y maldad. Entonces ahí nos va aclarando, se fijan cómo en otras versiones nos va aclarando un poquito más, porque a veces en la primera decimos, bueno, sí, yo no, pero puede ser que haya una ambición personal. Una ambición personal está maquinando en la mente, se puede estar visualizando, me veo como el jefe y pues me veo ganando ese sueldo y no me gusta que esa persona lo esté ganando, no me gusta que lo esté disfrutando.
Entonces, es una gente que produce confusión, hay maldad. Y pues Job 5.2, ¿qué nos dice acerca de esto? Aquí lo podemos leer. Dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Tocaste un punto importante ahorita, Alicia, ¿no? Donde mencionabas, en este caso, una empresa, ¿no? Donde el empleado quizás se quiera poner en el papel del jefe, ¿no? Y decir, no, o sea, yo puedo estar en ese lugar y lejos de este empleado estar contento con lo que tiene, no, quiere obtener más, ¿no? Quiere ganar más y inclusive quiere llegar a tener el puesto de su jefe, ¿no? Sí. Y eso puede llevar a cometer errores, ¿no? Este empleado, ¿no? Sí. Hay muchas maneras en las que este empleado tal vez pueda llegar, tratar de hacer cosas que le beneficien a él dentro de la misma empresa, ¿no? Sí, de hecho hay muchos casos de personas que pueden pensar, oh, este empresario pues le va tan bien, ¿qué más da que yo le quite esto? Así es. ¿Verdad? Se puede estar robando las cosas de la empresa y decir, ¿qué tanto le puede afectar? Y o le puede estar queriendo opacar a otros de sus compañeros que están haciendo un trabajo excelente, que se les puede estar reconociendo, y entran en una mala competencia, empiezan a hurgar, a pensar maliciosamente cómo poder quitarle el puesto o cómo hacerle tropezar, buscando una manera de causarle un mal a esa persona. ¿Por qué? Porque no pueden ver la prosperidad, pero la codician. Pero en este verso en Job que estás diciendo es que tienen ira. ¿Quién puede estar contento con ira? Son dos cosas opuestas, totalmente. ¿Quién duerme en paz enojado? No, al contrario. De hecho, cuando hay enojo, los pensamientos se llenan de puras cuestiones negativas, empieza a haber planificaciones, empieza a haber tener sueños malos, hasta tener pesadillas, porque la persona no tiene paz. Entonces dice que lo mata la ira. Estamos hablando de una manera exagerada, por decir, y en términos de la literatura, no sé si se le llama algo exagerado, una hipérbole. Una hipérbole, porque está diciendo, o sea, ¿a qué grado puede esa persona estar consumiéndose? La muerte, estamos hablando de algo que te consume, ¿no? Y dice que le mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. O sea, deja de vivir, deja de disfrutar. Sí. Bueno, vamos a verlo más enseguida porque es muy interesante que lo conozcamos, porque es parte de la vida cristiana. En un momento podemos estar de un lado y en otro quizás siendo empleados. De las dos maneras nosotros tenemos que aprender. Y una caricatura que habla de esa manera codiciosa, pues que me vino a la mente, porque siempre está el plancton codiciando la receta, ¿no? Y se roban y buscan la manera, planifica, ¿no? La caricatura planifica cómo le va a robar el éxito a una persona y le consume la ira, le consume la codicia, está pensando cómo. Y bueno, en el punto número 3. Hay rivalidad, produce agitación, pone a unos contra otros para obtener su propósito. Sí. Donde hay envidia, hay rivalidad. Ahí hay agitación y toda obra mía, así dice esta versión de Santiago 3:16, y me llamó la atención porque dice toda obra mía, está hablando de algo personal, algo que tiene que ver conmigo. Entonces, rivalidad tiene que ver con alguien que se pone en contra, alguien que se pone al nivel. Imagínate, tú contratas a alguien para que sea tu mano derecha, que tú le puedas confiar, porque debes de tener, supongo, un empresario debe tener gente de alta confiabilidad, porque vas a ver asuntos que solo competen al empresario y necesita que esa gente sea fiel, sea leal,
sea competente, capaz, y que esa gente que es fiel, o sea, que tengas a alguien ahí, que se dé cuenta y que sea un rival, quiere lo mismo que tú, te va a hacer mucho daño, va a hacer mucho daño a una organización, porque dice que produce agitación. Ahí vemos la obra perversa, la obra mala, la que se refiere Santiago, cuando dice ahí hay mal, ahí siempre hay mal, siempre hay maldad. Va a producir agitación de querer poner a unos contra otros, haciendo partidismo, síganme a mí, sí es el dueño pero no sabe nada. Y una de las empresas que fue afectada de esa manera fue, bueno, yo miré un documental de McDonald's y me pareció, creo que hubo una película sobre eso, como para darnos idea de cómo llegó a alcanzar la cumbre o el éxito McDonald's, pero precisamente fue un empleado que codició el éxito, codició y buscó la manera. Cuando entró y empezó a conocer la receta, empezó a asesorar y decirle, miren, les puede ir mejor así, y era capaz, sí era una persona capaz, y empezó a tener éxito, pero nunca se dio cuenta que detrás él ya tenía todo planificado, le movió documentación y todo, y él quedó como dueño. Así lo miré en la película, en el documental, de una empresa que es bastante exitosa hasta hoy, pero que en realidad ahí menciona que los verdaderos dueños pues quedaron fuera. Hubo rivalidad, hubo codicia, y la envidia lleva a la codicia. No puede ver que otra persona pueda, o despierta la codicia, el decir, bueno, yo puedo hacerlo mejor, entonces la empresa es mía. No, se supone que tienes personas de alta confiabilidad. Bueno, vamos a ver que esto habla de que se procesa y se maquina maldad. Vamos a leer Santiago 1, 14 al 16. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ha dado a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Amados míos, no os erréis. No erréis. Errar es uno de los sinónimos de pecado. En el original, pecado quiere decir errar al blanco, o sea, no te desvíes, no te equivoques, si Dios nos está hablando, no nos equivoquemos. El pecado se maquina. Una persona que es rival invierte tiempo en pensar, en planificar, y empieza a dar pasos. Obviamente su codicia le lleva a dar el paso 1. Primero lo anhela, lo desea, y luego después da sus pasitos para dar a luz el pecado, y obviamente habla de muerte, porque el pecado lleva a la separación de Dios y a errar totalmente, porque una persona, debemos de identificar la envidia, la codicia, cómo puede llegar, a lo mejor llegar a tener un éxito en la tierra, pero no tener paz. Una persona que vive así, dice la palabra, que no tiene paz. No puede decir con contentamiento, decir, esto Dios me lo dio, esto es la bendición, y lo voy a llevar a cabo como Dios me manda. No, porque no se lo dio Dios, lo robó. Y es algo que afecta bastante a mucha gente, y eso es algo de lo más común que se vive en la tierra, y nosotros tenemos que aprender mucho acerca de lo que es la envidia en todos los aspectos, áreas de nuestra vida. No puede llegar a entrar al corazón. Marcos 7, 21 al 23, porque de eso habla. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿no? Está hablando que
es nuestro corazón, ¿verdad? El que nosotros tenemos que verlo como personas que como hermanos en Cristo tenemos que verlo a la luz de la palabra, ¿verdad? Tener ese cuidado de no caer en ese pecado, porque al fin de cuentas la envidia es un pecado que nos puede ir consumiendo, ¿no? Como personas que creemos en Cristo. Es muy importante cuidarlo, ¿no? Porque se puede dar afuera en lo secular, en el trabajo, pero también se puede dar dentro de la iglesia, ¿no? O sea, podemos caer en esa tentación de querer desear lo que tiene el hermano, ¿no? La prosperidad que tiene el hermano en Cristo, ¿no? Quererla tener para nosotros también. Qué tremendo, ¿no? porque ¿Sí? Jesucristo caminó con sus discípulos y la palabra de Dios menciona a mujeres, bueno, que he identificado por el tema de las mujeres, pero eran mujeres que apoyaban económicamente en la obra de Dios, gente que era pudiente como aquella vendedora de púrpura, como aquellas mujeres que tenían una posición económica bien, por ejemplo, la familia de Lázaro, María, parece que ahondando un poquito más en su contexto, pudieron haber tenido una vida holgada, pero jamás menciona que Jesús haya perdido su objetivo de alcanzar sus almas para salvación, porque jamás menciona el éxito de ellas o la manera como se hubiera podido. Incluso menciona a Judas cuando una de las mujeres derrama sobre su cabeza o sobre sus pies, no recuerdo muy bien el pasaje, pero derrama sobre él un perfume que es altamente costoso, claro. Pero en su codicia dijo, si ese mejor no lo hubiera dado, lo hubiéramos vendido. Estamos hablando que Jesús no le dijo, no mujer, detente, ese dámelo para, hay muchos pobres. A veces se disfraza de una bondad, pero no, las almas eran llevadas y encaminadas al Señor, y no todas las personas llegan a tener un éxito, pero aunque no se tenga ese éxito, Dios siempre va a proveer. De ahí que vienen muchas situaciones que si la envidia corroe, causa mucho mal a todos. Pero Jesús fue una persona que convivió con gente pudiente y no dijo, júntenme a la gente pudiente porque yo voy a necesitar, o a mí me pertenece el cielo, la tierra, el dinero, el oro y la plata, como dicen muchos, y acérquenmelo. No, el Señor fue uno de los ejemplos de contentamiento, de paz en el corazón, y vino a cumplir su propósito. Pero esa gente que siente, ay, tu éxito, si yo lo tuviera, qué suave, porque la gente puede llegar a pensar que es el dinero lo que da la paz, el contentamiento, sí, resuelve las situaciones, pero no. Está Rockefeller, por ejemplo, el hombre más rico de toda la tierra, que seguramente se rodeó de gente que sí le codició su riqueza, pero tuvo una vida muy miserable. Su familia, por la historia, por lo que se habla sobre él, que fue una vida miserable. No es algo que Dios hubiese deseado para él, ni para nadie lo desea, pero ese es el pecado de la codicia. Pero la envidia causa mucho daño, rebeldía, confusión, maldad. La palabra dice que donde hay celos y espíritu facioso, eso se refiere a un fascista o a alguien que tiene rebeldía. Eso causa la envidia, rebeldía, porque se quiere poner al nivel de y creerse, ¿no? Ahí hay confusión y toda obra mala. Pues se puede identificar una persona, por ejemplo, si en una empresa el dueño da ciertas órdenes y el fascista se contrapone, sí, y da otras órdenes. Primero no le corresponde. Entonces, sí, el que no le corresponda y esté queriendo igualarse, ya está hablando de que hay envidia. Porque alguien que no es envidioso dice, voy a consultar con la autoridad, sí, voy a proponer, y lo que me diga lo voy a hacer, porque finalmente hay una escala de
a la autoridad. Sí. Entonces el fascista sí puede hacer un caos porque se pone al nivel de la autoridad y puede causar división, hacer bandos. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está con él? O sea, se pierde, se pierde, puede robar, puede hacer riquezas con lo que no le corresponde, porque por algo se puede sentir poderoso, ¿no? Ahí hablamos que está envuelta toda la obra perversa, lo que la envidia puede llegar a causar en el corazón de un ser humano que está contaminado, como lo acabas de leer en Mateo. Entonces hay una rebelión contra la autoridad. Punto número 5. Produce pelea, problemas y pues hay maldad. Amenazas por la envidia, dice. Sí, las amenazas. Por eso en las empresas, se creó ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Conciliación. Conciliación, la conciliación entre el empleado y el patrón. Y hay muchas de las demandas que pudiera ser, es bueno porque aplican la justicia. Pero hay casos en los cuales una persona que envidia es capaz de llevarlos hasta ese grado para afectar. Sí, o sea, entra de nuevo, ¿verdad? La envidia en el corazón de querer desear lo que el jefe, la prosperidad que le ha sido dada por Dios a fin de cuentas, ¿verdad? Sí. Empieza a ver entra la envidia y bueno, pues yo quiero más, ¿no? Me corresponde mucho más de lo que tú me puedes dar porque estoy viendo la prosperidad en ti. Querer obtener más de lo que le corresponde a la persona, ¿no? Sí. Todo lo que te pueda sacar porque sé que tienes. Así es. Todo lo que te pueda sacar. Entonces habla de aprovecharse, habla de una maldad. Por eso dice que donde hay envidia, celos, hay rebeldía, hay ese tipo de maldad que se manifiesta. Entonces sí, es algo muy, muy triste y es una realidad, pero esto que estamos conociendo es para que nosotros no haya esa raíz en nosotros. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. La persona envidiosa que no está en paz en su mente, siempre está corriendo en busca de algo que le pueda dañar a la otra persona, aún en lo más mínimo, ¿no? O sea, si te compraste un auto, ¿por qué te lo compraste? Si te compraste una cosa mínima, ¿no? Siempre va a estar buscando maquinar, molestar a la otra persona porque no es feliz. O sea, la persona que tiene envidia siempre va a desear el bien de lo otro, ¿no? Inclusive entre hermanos, porque mira porque tú tienes el cabello largo y yo lo tengo corto. Porque llegaste arreglada a la empresa. Porque llegas bien arreglada o porque tu esposo viene contigo y el mío no, porque tienes hijos y yo no, o sea, entran ahí entra la envidia, ¿no? O sea, sí. El no estar contento con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Sí, es el gobierno del egoísmo dentro del corazón y siempre va acompañado de calumnia, va acompañado de un chisme porque empieza a sacar si se compró el carro, si tiene bastante dinero, pero dicen que ese dinero no es de la empresa, es de esto. Entonces empieza a sembrar el mal para que haya una irreverencia contra esa persona. No le honra a su jefe, no honra a la empresa, alguien que le está dando de comer, le está tendiendo la mano. Sí. Eso es una traición, una deslealtad, una infidelidad, porque está proveyendo. Es el medio que Dios está usando para bendecir a cada familia, pero debemos de aprender a ubicar ese pecado. En el libro de Daniel menciona el caso de la envidia, de la maldad y de la amenaza. Todos estos puntos de maldad que puede acompañar a la envidia, la rebelión.
los deseos malos, impuros. Dice en la palabra que los gobernadores y sátrapas tuvieron envidia de su desenvoltura, de la eficiencia con la que él trabajaba, y porque fue notorio, y el rey pensó en Daniel para ponerlos sobre otros gobernadores. No que estaba sobre ellos, sino en el trabajo de supervisión, porque hacía un excelente trabajo. Y siempre que alguien hace algo bueno, que lo hace muy bien, pues obviamente va a ser una persona que llame la atención y vas a querer tener cerca a esas personas. Porque van a ser fieles, no representan una amenaza a tu empresa, no representan una amenaza a ninguno de los puestos, puede ayudar a fomentar la unidad, puede ayudar a tener mucha iniciativa, a animar a un equipo. ¿Quién no quiere ese tipo de gente cerca? Alguien que te va a echar las porras, que te va a decir, no, jefe, puede hacer esto. Ay, qué maravilloso. Sí. Es una bendición. Eso es bendición realmente. Pero Daniel 6:1 al 4 dice lo siguiente: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Ahí nos está hablando como ya lo tenía pensado el rey, ¿no? El rey Darío. En el 3 dice, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando él pensó, él lo comunicó, y vamos a ver la reacción en Daniel 6:4. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, la calumnia, el desprestigio, acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, siempre una persona que envidie un lugar, una posición, va a buscar, o sea, ahí hablamos de la falta de paz, que no duermen esas personas. O sea, es una mente que maquina el mal, que está dentro de su corazón. Y cómo le vinieron las ideas a ellos de decir, no le encontramos nada, en cuestión de su trabajo, no podemos encontrarle nada. Bueno, vamos a buscarle en cuestión de su Dios. Ahí sí le vamos a encontrar. Entonces, la palabra en nuestra base de nuestro tema, que es Eclesiastés 4:4, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cierto, es una vanidad y una aflicción de espíritu. Una persona que es exitosa en algo se va a topar con este tipo de situaciones, pero Dios dará sabiduría como la dio a José, como la dio a Daniel, a esas personas que el Señor usó como un medio también de evangelismo, y el Señor sabrá de la manera como usa su vida y bendecir a muchos, pero cuando estás que tú no eres el dueño, bueno, una persona que siente envidia, o estamos hablando de un empresario a otro empresario que pueda sentir envidia, hablará mal, pensará mal, verá todo lo malo para desacreditar, mentirá, exagerará, no hablará con sinceridad y esperará la ocasión para destruir. Es el pecado en acción. Es la naturaleza pecaminosa. Vamos a ver antídotos contra la envidia. Ya me urge ver esa parte porque ya estamos describiendo tanto la envidia y todo cómo se presenta y cómo se da en los trabajos, en toda organización. Pero cómo nosotros podemos ser libres de la envidia. Número 1. Reconocerla como pecado, dice. La ley de Dios está puesta para identificar el pecado, reconocerlo y arrepentirnos. Se necesita la vida de Dios, su sabiduría para erradicarla de nuestro corazón verdaderamente. Sí, la envidia, dice Aristóteles, en un comentario bíblico, dice que la envidia, Aristóteles la llamaba antagonista de los afortunados. Y sí, como en una actuación siempre hay un protagonista y hay un antagonista, ¿no? El enemigo que siempre está
como en esa caricatura, ¿no? Del plancton con el cangrejo cascarudo y los empleados fieles que eran Bob Esponja y Calamar. Bueno, si tienes ese es para darnos la idea, vaya, de cómo siempre va a haber en la envidia un antagonista. Hace un papel antagónico, hace el papel de un enemigo, literalmente. Si nosotros no somos capaces de reconocer que es un pecado, nos impedirá crecer, amar y disfrutar el propósito de Dios. Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Estamos hablando de un pecado muy destructivo. El otro antídoto, número 2, es no compararse. Cada persona es distinta y tiene talentos diseñados por Dios, tiene planes específicos para cada una, para cumplir un propósito en común, donde al fin de cuentas todos son necesarios como un equipo, ¿no? Como en una empresa o en la iglesia, todos somos el cuerpo de Cristo y cada uno va a desempeñar su don o va a desempeñar la posición que se le ha impuesto, ya sea por el pastor o en una empresa, ya sea por el jefe, ¿no? Sí, la palabra de Dios dice que no nos comparamos. A unos dice les dio 5, a otros 2, a otro 1, hablando de talentos. A cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje, así dice la escritura. Entonces hablamos que todos tenemos talentos y capacidades. Hay quienes pueden tener la capacidad de abarcar tanto, pero Dios dice que a todos nos ha dado algo y todos debemos de ponerlo en obra, en marcha para el bien y un fin común. Si tú trabajas para una empresa, pues poner ese don, ese talento, ese bien que Dios ha puesto para la bendición de ese lugar. Yo recuerdo a José, recuerdo a todos los hombres de Dios, a Jacob, que tenían esas capacidades y Dios hacía que fuesen bendecidas esas empresas cuando llegaron donde llegaran, eran bendecidas esos lugares. Y los mismos dueños de los ganados podían reconocer y decir, desde que llegó Jacob, todo se multiplicó. Y no se robó nada, no tuvo necesidad de robarse nada, ni ser el dueño de todo. Y Dios lo bendijo y le daba su paga y su parte, aunque ese jefe sí le abusó. Pero una persona que no tiene envidia se ve bien bendecida y Dios prospera. Entonces, reconocer que todos tenemos algo que dar, que bendecir y usémoslos para darlo y eso sea prosperado, ¿sí? Punto número 3, un antídoto, tercero. Es valorar lo que tienes. El contentamiento es la base para estar satisfecha con todo lo que soy, con todo lo que somos y lo que Dios nos ha dado, lo que Dios me ha dado. Eso va a quitar la mirada de otras personas, de sus logros o de sus bienes. Sí, mira lo que tienes, mira lo que Dios te ha rodeado, mira tus dones, tu talento, mira todo lo que del cielo mismo baja para que nosotros seamos prosperados en el corazón, porque dentro del corazón también salen cosas muy buenas. Cuando lo llenamos de Dios y aprendemos a valorar todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestros pies, nuestra salud, nuestra vida misma, hay tantas cosas que podemos desenfocar de estar checando a otra persona si camina, si no camina, si le va bien, si no le va bien. Hebreos 13:5 es uno de los consejos que nos da y dice: no vivan preocupados por tener más dinero. O sea, estamos hablando de dinero, pero estamos hablando también, no vivas preocupado por el puesto que tienes ahorita, estate contento, tienes trabajo. Hay gente que dice, no, nos ha topado conocer gente que dice, no tengo trabajo, pero mira, puedes ir acá a esta empresa, están contratando, no, sí, pero yo soy tal, y yo no voy a trabajar, pero mira, vete ahí, con que entre, no que reste, y ya tu mismo desempeño te va a llevar, o Dios te va a abrir la puerta en otra parte, pero Dios también trata en el corazón
de nosotros, ¿no? Tenemos que valorar lo que tenemos y estar contentos. Dios dice, no estén preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Vamos al 5. Alégrate de los logros de otros. Cuando logremos sinceramente alegrarnos por los logros de los otros, esa va a ser la evidencia de que nuestra prueba es superada, ¿no? Que ya no tienes envidia. Sí. Romanos 12:15 dice, si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en sus tristezas. Alégrate de los logros de otras personas. Si le va bien, si pudo obtener un logro, si le hubo un reconocimiento. Yo creo que eso evidenciará el corazón sano y libre de la envidia. Es una prueba que todos los cristianos pasamos, y una de las cosas que evidenció al pueblo de Dios en el desierto era, no codicies aquello, tienes lo mejor, estás cobijado, no te falta nada, Dios te sustenta con el maná, pero el descontento es, ¿qué es esto? Perdón, ¿qué es esto? Quiero aquello. Me acuerdo, entonces quiero lo que aquellos, pero alegrarnos de los logros de otras va a ser nuestra prueba. Si estás pasando una necesidad, yo creo que la prueba más grande es cuando tú estás pasando una necesidad y llega alguien y te dice, mira, que te quiere decir con alegría, mira, mi esposo compró este carro, por ejemplo, y que tú te puedas alegrar y tú no tengas carro. O mira, me subieron el sueldo y tú sigues con tu sueldo. O mira, me llegó esta oferta de subir de puesto porque estoy haciendo, no sé, estoy contento porque va a ayudarnos a superarme. Alegrarte por el contentamiento de otro va a ser la prueba. Si empiezas a sentir envidia, celos amargos y eres cristiana, vete a orar. Cuidado. Porque ese pecadito puede llevar a luz a mucha destrucción. Vivir triste, descontenta y amargada toda la vida. Se paga un precio, pero aparte la maldad que haces a otras personas, ¿no? El último punto. No esperes reconocimiento de los demás, sino el de Dios. Ese es algo muy importante. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, yo no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo más importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1:10, lo dijo el apóstol Pablo. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, no ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Yo creo que ese pensamiento debe quedar en nuestro corazón por algo que quedó escrito, para aprender a pensar como Dios, como Jesús en la tierra. Lo importante es que Dios nos apruebe. No son los bienes materiales, el éxito, no son las posesiones, ni la fama, ni el poder, ni las riquezas, lo que nos van a aprobar delante de Dios. Aunque aquí en la tierra encontramos un engaño muy grande que te venden una oferta, Dios te quiere prosperar, te quiere hacer rico. Bueno, sí te quiere hacer prosperar y sí nos quiere hacer ricas en fe, en amor, en riquezas espirituales que no competen a este mundo. Pero si en este mundo alguien es prosperado en cuestiones materiales, tiene un propósito y de bendecir con trabajo. ¿Cuánta gente ahorita se encuentra sin trabajo y que te contraten? Debes de valorarlo, debemos de contentarnos, y esa es una parte y una prueba de fe para nosotros. Bueno, yo creo que hemos visto algunos de los antídotos que son de grande bendición para nuestra vida, y hemos llegado a la conclusión de este punto con el tema de los celos, y continuaremos todavía en estas próximas semanas. Vamos a concluir. ¿Qué nos dices? Un pensamiento, una frase que podamos dejar con los hermanos?
Qué bendición poder ser bendecido por hermanos que se gozan en la prosperidad que el Señor te ha dado. Es una gran bendición, hermanos. Yo le doy muchas gracias a Dios porque he sido bendecida. Tal vez he sido próspera con un negocio, pero la mayor prosperidad que puedo tener es tener a Cristo en mi vida, ¿no? Uh-huh. Y es tener ese cuidado de no tener esa envidia, ¿no? Y si en algún momento llego a sentir esa envidia, ponerme a la luz de la palabra del Señor, ¿no? Y poder darme cuenta, ¿no? Que esto no está bien de acuerdo a lo que mi Dios me dice, detectarlo, pedir perdón y empezar de nuevo, ¿verdad? Sí, yo creo que siempre caes en esa tentación de mi competencia está vendiendo más. Sí. Y no, o sea, tener ese cuidado de no caer en la tentación, de no dormir, de no descansar y de querer abarcar. Entonces, Dios va dirigiendo a todos en el corazón, tanto los que trabajan en una empresa como los que tienen una empresa, porque ahí se presenta mucho la envidia, la codicia, el descontento, la rivalidad y toda maldad. Qué bendición poder gozar de paz y libertad. Esas son riquezas que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón. Poder tener contentamiento, poder tener amor y respeto al prójimo, ayudar y colaborar para beneficiar. ¡Qué bendición! Hermanas, que el temor de Dios nos ayude a poner orden en nuestro corazón y sacar toda la maldad. Vamos a orar. Padre, quiero agradecerte, Señor, por este tiempo que nos permites compartir de tu verdad, esta enseñanza que nos da luz acerca de comportamientos insanos, comportamientos destructivos, que igual nos podemos sentir aquellas personas que trabajan, que laboran, que tienen empresa, pero también en nuestra casa, con nuestra familia, que Dios, tu palabra nos gobierne y que nos alerte de no entrar en la tentación y caer y no errar, Señor. Ayúdanos a no pecar, ayúdanos a tener paz en nuestro corazón. Bendice a todas las personas que estamos estudiando tu verdad, tu palabra, que sean nuestras almas bien prosperadas, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga a todas, hermanas. Nos vemos.